Seguimos con los ejercicios de la asignatura de creación y edición de imágenes. En específico, en este tema veremos algunos ejemplos prácticos de lo que nosotros vamos a conocer como los modos de fusión, correspondiente a la unidad 5. Estos modos de fusión en particular son de las opciones más utilizadas en Photoshop. Te sirven para una cantidad grande de cuestiones relacionadas a efectos, para poder manejar texturas, para poder generar el efecto de que lo que tengo en una capa yo lo pueda mezclar con la o las capas que tenga yo abajo de dicha capa en específico. Les pongo unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, hay textura que normalmente se pone sobre la piel, que para que se vea más o menos real se utiliza con modos de fusión. Y bueno, de manera más profesional, incluso de manera un poquito más puntual, se elaboran este tipo de composiciones para poder trabajar con estos efectos, generando estas texturas sobre piel, sobre objetos, etcétera, etcétera. No es más que la mezcla de una capa con otra, que se fusione una capa con otra o con otras en específico. Miren, vamos a ver ejemplos rápidos. Por ejemplo, tengo esta imagen. Ustedes la pueden abrir porque es de las imágenes que ya deben de tener guardadas por ahí, que hemos ocupado en algunos otros ejercicios. Y vamos a hacer cosas como esta. Miren, voy a generar una capa. Bueno, ¿cuáles son los modos de fusión? Para empezar, miren, voy a crear una capa nueva, una capa en blanco arriba de esta. Acuérdense, le damos clic aquí en el icono de crear capa nueva y la tengo aquí. Los modos de fusión son estos que tengo aquí en mi ventana de capa. Y aquí en mi ventana de capas las despliego y son todos estos. Cada modo de fusión tiene un ejemplo, un uso en específico en relación a cómo esa capa se va a mezclar con la que yo tengo abajo. En esta capa ahorita yo no tengo nada, pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar aquí un color, por ejemplo un azul, más o menos este azul. Y voy a agarrar las herramientas de formas preestablecidas, de formas de trazo que tengo aquí. Voy a seleccionar esta herramienta de rectángulo, por si quieren irse ustedes y vayan haciendo esto para que practiquen lo que son los modos de fusión. Selecciono esta herramienta de rectángulo y voy a hacer lo siguiente. Aquí arriba en las propiedades de la herramienta voy a cerciorarme que en esta opción yo utilice el rectángulo como una forma de píxeles. Entonces seleccionamos píxeles. Y voy a hacer un cuadro en todo lo ancho que me abarque los ojos, de esta manera. Lo que tengo en esta capa no es más que un cuadro azul, un rectángulo azul del tamaño de todo lo ancho con cierta altura en específico, pero me tapa parte de la imagen porque está en una capa arriba. Fíjense cómo si yo le pongo un modo de fusión en específico, por ejemplo multiplicar, me va a hacer esto. Este cuadro se fusiona con la capa de abajo, pero esto es utilizando uno. Fíjense bien, voy a seleccionar el de normal y con las flechitas del teclado, de su teclado, con las flechitas que tienen ahí, ustedes van a irse hacia abajo y fíjense cómo vamos viendo lo que hace cada fusión: oscurecer, multiplicar, sobreexponer color, subexposición lineal, color más oscuro, aclarar, trama, sobreexponer color, sobreexposición lineal, color más claro, superponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa, luz lineal, luz focal, mezcla definida, diferencia, exclusión, restar, dividir, tono y saturación. Y si se fijan, color y luminosidad, por ahí me faltaban dos. Y cada modo de fusión en específico me hace una fusión de esa capa con la capa inmediata que tenga abajo, que en este caso es mi fondo. Y yo lo que tenía aquí nada más era un rectángulo azul, que si yo lo regreso a su modo de fusión normal o a la forma normal, no tengo más que ese rectángulo. Miren cómo lo muevo. Entonces si yo lo pongo aquí, hago exactamente lo mismo, pero ahora por ejemplo le pongo ya directamente el de luz fuerte y me va a hacer esto. Entonces hacia donde yo muevo este rectángulo, tengo la fusión de ese cuadro con la capa inmediatamente de abajo, que es el rostro. Entonces vamos a hacer algo interesante aquí. Eso es lo que me hacen los modos de fusión. Y repito, ahorita lo hago con un cuadro, pero por ejemplo yo puedo abrir en específico una textura. Por ejemplo abro esta, y si yo esta capa la pongo encima del rostro y pongo la textura aquí, fíjense cómo yo puedo generar que esa textura se mezcle con mi rostro de esta manera.
poniendo la textura en específico en algún modo de fusión. Fíjense cómo lo pongo en luz fuerte, luz suave, etcétera, y se mezcla. Por ejemplo, lo voy a dejar en multiplicar y fíjense cómo se mezcla esta textura con el rostro de esta manera. Y por ejemplo, puedo yo a esta textura ya con el modo de fusión de multiplicar ponerle una máscara. Acuérdense lo que podemos hacer con las máscaras, con un pincel, herramienta de pincel y color negro. Yo puedo ir con dureza en 0, con cierto tamaño, por ejemplo yo le pongo 80, yo puedo ir borrando la textura de adentro del ojo para que se vea de esta manera. Entonces fíjense los detalles que podemos trabajar con un modo de fusión, ¿no? Que la textura me abarque el rostro y yo limpie los ojos de esta manera y la textura se quede por toda la zona del rostro de esta forma. Entonces son ejemplos simplemente. Esto tiene el de multiplicar, puedo ponerle aclarar, puedo ponerle luz superponer y cada fusión me va a dar un resultado diferente. Aquí con la máscara y con el pincel negro yo le limpié los ojos. Acuérdense, la máscara es la que tenemos acá abajo en la ventana de capas, porque es la máscara de capas. Ahora bien, fíjense bien lo que vamos a hacer con esta imagen. Voy a borrar esta capa y vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar los ojos con una herramienta que no hemos visto y que es una herramienta muy buena de selección, que se llama máscara de selección, que la tengo aquí, miren, en donde está la barra de herramientas. Este icono es la máscara de selección. Si ustedes están utilizando sus herramientas de forma lineal, este es el icono. Aquí tengo la capa de fondo. Pueden abrir la imagen esta y van a tener la capa de fondo aquí. Entonces fíjense, voy a poner la máscara de selección, aquí está, y con la herramienta de pincel yo voy a seleccionar el ojo en particular. Fíjense, le voy a poner una dureza como del 90% y aquí está, dureza del 90, tamaño como de unos 100 píxeles. Aquí está, por si lo quieren también poner ustedes. Fíjense cómo voy seleccionando el ojo. O sea, esto del ojo lo voy seleccionando de esta manera. Voy a hacer el pincel más pequeño para ir seleccionando esta parte de aquí, toda esta zona de aquí, de este ojo en particular. Ahí está. Y lo hago lo mismo de este. Fíjense cómo el pincel negro me hace un trazo en un tono rojo transparente que me permite generar con el pincel, pues esta forma de seleccionar el área del objeto que yo nada más quiero seleccionar. O sea, yo nada más estoy seleccionando esta parte del ojo, miren, ahí está. Entonces lo que voy a hacer aquí, fíjense bien, ya una vez que tienen esto así, cuando hagan esto, cerciórense bien que el pincel aquí arriba tengo una opacidad del 100% y tengo un flujo del 100%. Es opacidad al 100%, el color negro frontal y el pincel. Y fíjense cómo les van a hacer este trazo, ¿sí? Ahora bien, ya que lo hayan terminado, ahí más o menos ya lo terminé yo voy a volver a habilitar la máscara, o más bien la voy a deshabilitar. Y fíjense cómo al darle clic, esto se hace una selección. Lo que voy a hacer es esto. Voy a irme al menú selección y voy a darle invertir, porque esta herramienta me hace una selección invertida. Fíjense cómo están seleccionados los ojos, pero también está seleccionada toda la orilla del documento. Entonces voy a darle selección invertir. Ahora sí ya tengo nada más los ojos seleccionados. Entonces inmediatamente después de deshabilitar la máscara, se van a selección, le van a dar invertir. Eso fue lo que hice. Y después voy a irme a imagen y ajustes y voy a seleccionar un ajuste que se llama desaturar. Fíjense cómo lo que hice fue quitarle el color a los ojos. Voy a quitar mi selección con deseleccionar. Hasta ahí. Esos son ejemplos nada más. Esto no lo van a entregar, no van a generar nada en específico. Es nada más para que ustedes conozcan y entiendan el tema de lo que son los modos de fusión. Entonces, pues vamos a verlo como ejemplo, como tal, ¿no? Ahora, desaturamos los ojos, desaturamos los dos porque seleccioné los dos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, voy a generar una capa nueva, aquí está, y a esta capa nueva, de manera directa, voy a ponerle un modo de fusión que se llama color. Ubíquenlo. Es una capa vacía, un modo de fusión que se llama color. Vamos a ver qué es lo que me hace ese modo de fusión. Lo seleccionamos. Sin
haber tenido nada todavía en la capa. Ojo, mi capa está vacía. Entonces a esta capa vacía directamente le meto el modo de fusión de color. Y vamos a hacer esto. Aquí en mi paleta de color frontal voy a seleccionar un tono de azul. Este, por ejemplo. Si quieren seleccionar el mismo, miren, chequenlo. Es el 308CC7. Ustedes pueden poner el color directo. Le voy a dar OK. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la herramienta de pincel. Y aquí arriba, ahora sí, la opacidad la voy a bajar como al 30%. Y el tamaño de pincel, pónganlo aproximadamente en un tamaño de 40 píxeles para que lo pongan directo. Y lo que voy a hacer es esto. Fíjense bien, 40 píxeles, dureza en 0. Ojo, porque se me olvidó. Vamos a subirle un poquito más el tamaño. Que sea de unos, aquí está, 55 píxeles, dureza en 0. Ahora, chéquense bien. Agarro este pincel y voy a pasar con un clic sostenido el tono hacia acá y luego de regreso con un clic sostenido el tono hacia acá. Chéquense el color que agarra el ojo y chéquense cómo el color respeta la textura del ojo. Hago lo mismo con este. O incluso, miren, vamos a cambiar el color. Vamos a poner un morado. Ahí está. De aquí, clic sostenido para acá, pinto esto y de regreso con clic sostenido para acá pinto esto. ¿Por qué le doy dos pasadas? Porque entre más le pase y más le pase es más el tono que se aplica. Miren, le doy otra y se hace más intenso el color. Lo mismo pasa con el azul. Pero esto lo hicimos porque controlamos nosotros qué tanto quiero aplicar el color bajándole la opacidad al pincel aquí arriba. Chéquense cómo se ven los ojos. Con la textura bien generada, y esto es porque tiene el modo de fusión. Si yo lo regreso normal, chéquense cómo se ve el color simplemente pintado por encima. Pongo el modo de fusión de color y ahora se ve así. Entonces, esa es la función de los modos de fusión, perdón, no modos de color, dije, modos de fusión. Esa es la función principal. Me mezcla lo que tengo con esta capa con la que tengo abajo. Entonces, con un modo de fusión, simplemente ya le cambié el color a los ojos. Incluso, fíjense cómo, miren, hago una capa nueva. Y, por ejemplo, pongo aquí el color blanco frontal y puedo hacer lo siguiente. Con el color blanco, ahora voy a subir la opacidad al 100 y voy a hacer el pincel más pequeño. Fíjense cómo de 35. Y fíjense cómo puedo poner un brillo. Miren, con el mouse hago este trazo. Y acá también con el mouse hago este trazo. Pero ojo, lo hice en una capa aparte, una capa nueva. Y chéquense cómo si yo le pongo el modo de fusión de superponer, cómo resalta mucho más el color del ojo así. Chéquense el brillo. Este brillo yo lo puedo controlar con la opacidad. Y normalmente lo pongo, por ejemplo, en un 45-50%. Chéquense la diferencia. Con brillo, sin brillo. Con brillo, sin brillo. Son muy interesantes los modos de fusión. A este le puse superponer y a los ojos de color, acá abajo al color, le puse el de color. Eso es un ejemplo. Vamos a ver otro rapidito. Chéquense bien. Vamos a abrir esta imagen que voy a subir a su carpeta de los contenidos. Y abrimos esta, que es como un frutero. Bueno, vamos a ver rápido otro ejemplo de lo que para qué nos van a servir los modos de fusión. A esta manzana le voy a quitar el fondo. Voy a agarrar el borrador mágico. Yo sé que con borrador mágico, aquí está, yo puedo borrar. Pero como la manzana tiene acá abajo sombra, puedo correr este riesgo, miren. Al dar un clic, me borra el fondo, pero me muerde un poquito. Entonces, voy a regresar con control Z y aquí donde dice tolerancia, si a lo mejor ustedes lo tienen el 30, les va a pasar esto, o sea, les agarra más. Entonces, aquí en la tolerancia, en las propiedades de la herramienta del borrador mágico, le voy a poner 10, aquí está, 10 píxeles. Ahora sí, de un solo clic borro, pero se ve un poquitito mejor, un poquitito. Después de hacer esto, voy a agarrar mi herramienta de desenfocar, que es esta gotita, que parece una gotita, y fíjense bien, simplemente voy a hacer el pincel más pequeño, como de unos 80, y voy a pasar el pincel con clic sostenido por la orilla para difuminar un poquito el corte que hizo el borrador mágico. Y fíjense cómo se ve mejor. Desenfoco un poquito la orilla de esta manera. Listo. Ahora bien, esta manzana la voy a arrastrar hacia este documento. Aquí está. Fíjense cómo el recorte está más o menos decente. O sea, está bien para haber sido un recorte rápido. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar edición, transformación libre o control T. En su teclado lo pueden dar. Y voy a transformar la manzana y la voy a hacer un poquito más pequeña. ¿Qué es lo que pretendo? Más o menos por aquí así. Lo que quiero
es ver el efecto de que la manzana está metida dentro del frutero. Ojo, para eso necesitamos los modos de fusión. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Fíjense bien. Voy a agarrar esta capa que es la de la manzana, le voy a bajar la opacidad como al 30% para poder ver acá abajo el frutero. Y lo que voy a hacer es esto, miren. Con el lazo poligonal, para hacerla rápido, desde aquí voy a hacer una selección con clic cortos de esta forma curva del frutero, que es la que divide la parte de la manzana que va a estar por fuera y la parte de la manzana que va a estar por dentro. Fíjense bien como hasta aquí, aquí, y después lo que voy a hacer es rodear por acá, voy a rodear y cerrar donde empecé para que se haga esta selección. Fíjense bien cómo subo la opacidad de la manzana y lo que seleccioné fue esto con la forma del frutero curviado de aquí y rodeé por acá afuera. Eso es lo que van a hacer. Seleccionar esta línea del frutero, para eso tuve que bajar la opacidad para poder ver la línea del frutero, y ya después que la seleccionaron y rodearon, y para cerrar van a subir la opacidad así. Ya que la subieron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al menú edición, teniendo seleccionada la capa de la manzana. Ojo, menú edición, vamos a darle cortar. Cortar va a ser porque necesito que me copie, pero al mismo tiempo me borre la parte de abajo de la manzana. En lugar de darle copiar, vamos a darle cortar. Es cortar o control X. Fíjense cómo me borra lo de abajo y después le voy a dar pegar. Y fíjense cómo me va a pegar la parte de abajo de la manzana, pero en una capa aparte. Miren, aquí está. Y con la herramienta de mover voy a pegar esto así. Ahí está. Entonces fíjense cómo lo que tengo aquí es como si yo viera la manzana completa, pero tengo en esta capa de arriba la parte de abajo de la manzana, que fue lo que hice con cortar, pegar, que es control X, control V o V de vaca. Entonces tengo esto aparte. A esto, que es lo de abajo de la manzana, fíjense lo que va a pasar si yo le pongo un modo de fusión, por ejemplo, que se llama, no sé, saturación, superponer. Por ejemplo, hay unos que van a utilizar y nos van a servir muy bien. Uno de ellos es este, miren, aquí está. Aclarar, fíjense cómo ya se ve como si la manzana estuviera metida. Este es otro, trama. Y hay más, ¿eh? Tengo, por ejemplo, este es muy bueno, el de tono. Fíjense cómo se ve como si la manzana estuviera metida dentro del cristal grueso y cortado de este frutero. Bueno, para eso nos sirven los modos de fusión. Fíjense, pongo normal y con las flechitas del teclado me voy hacia abajo y checo cuáles me pueden servir. Este es uno, aclarar. Trama es otro. Este a veces la gente lo pone pero bajándole opacidad. Fíjense cómo también, miren, cómo se ve muy bien. Entonces, realmente hay varios, que son los que nos van a servir. Muchos, bueno, unos 4 o 5, pero el resultado es muy interesante. Por ejemplo, yo siempre selecciono este de tono y lo único que hago es, fíjense bien, doy un zoom para que con el lazo yo pueda descubrir esta parte de la etiquetita del frutero, porque esta etiquetita debe de ir en rojo, nada más que el modo de fusión me lo cambia de color. Fíjense cómo ahorita le voy a regresar el color original. Entonces, esos son los detalles que podemos trabajar con los modos de fusión. Me hacen cosas muy interesantes, como cambiar color, como lo hice con los ojos, o incluso como esta. Fíjense, le doy suprimir con el teclado o le dan edición borrar y les borra. Entonces, el resultado es interesantísimo porque se ve como si la manzana estuviera metida por dentro, pero realmente tiene un modo de fusión que si lo pongo normal, se sigue viendo la manzana normal. Entonces, si ya le selecciono otro, el que yo quiera, pues ya busco un ejemplo. Por ejemplo, puede ser este, etcétera, ¿no? Eso es lo que me hacen los modos de fusión. Muy en específico en relación a algunos ejemplos que podemos checar sobre eso. Entonces, esto es para que ustedes vean las opciones, chequen lo que los modos de fusión me van a dar como un resultado, como una mezcla de capas, y son muy utilizadas. Créanme que son opciones muy utilizadas para poder generar efectos como este o efectos de color como este, ¿no? Chéquense los ojos. Incluso
como yo tengo capas separadas todos, yo le puedo bajar un poquito de intensidad al color, porque para eso lo hago en capas diferentes. Y se ve más que perfecto. El manejo de color se ve muy bien. Entonces, son solo ejemplos, son solo ejemplos de cómo, repito, nosotros podemos trabajar con los modos de fusión. Nos vemos en el siguiente video.